La teología latinoamericana de la liberación, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que podemos analizar el título, ¿no? Teología latinoamericana de la liberación. Bueno, en este caso, tengo que decir de entrada, para ser sucinto, que no es ni teología, ni es latinoamericana, ni libera. Ah, ¿Por qué? No es teología porque la teología es el estudio acerca de Dios, ¿no? De Dios y su obra, ¿no? Y esto es un simple análisis sociológico desde una ideología, un sistema cerrado de pensamiento, que es el marxismo. ¿M? El marxismo aplicado al cristianismo, puntualmente al catolicismo. Entonces no es teología porque no ni siquiera liga a Dios con el hombre. Es una visión puramente horizontalista, de aquí abajo. Vamos a ver un poquito después. En segundo lugar, no es latinoamericana, porque no nace en Latinoamérica, no nace en Hispanoamérica, mm, nace en Alemania y nace en Holanda. mm, Y que después la exportan para estos lugares, por eso no existe la teología de la liberación en Europa, por ejemplo. ok. En Europa están los ideólogos, en todo caso, de la teología de la liberación, pero Ujú. la exportaron hacia acá. Entonces, si queremos decir que es latinoamericana es porque ha sido importada desde Europa, desde Agarró ideólogos. forma en Exactamente. Latinoamérica. Ujú. Aquí la han como aplicado, es una especie de teología marxista para los países del tercer mundo. Y en tercer lugar, no es de la liberación, porque no libera, sino que ata, esclaviza, subyuga. Entonces, la famosísima teología latinoamericana de liberación no es ni teología ni latinoamericana, ni libertadora, ni libera. ¿Cuándo nace esta teología latinoamericana o pseudo-teología de la liberación? Más o menos por la década del 60, de nuestros años del siglo XX, años 60, ¿no? La época del Mayo francés, la época de las grandes protestas, tanto populares como estudiantiles, bueno, un tiempo muy complicado en el que se vivía después el tiempo de la posguerra, de la posguerra, Guerra Mundial. Y lo que intenta hacer la teología de la liberación no es tanto una cuestión teórica, ¿no? Sino una pura praxis. Cuando yo hablo de estas palabras praxis y lo digo en serio, las digo así específicamente, me refiero a una práctica, a un actuar exterior, y esa palabrita es muy específica porque es utilizada por el pensamiento marxista, de corte marxista. La, para Marx, la filosofía no es tanto, no se dedica tanto a analizar la realidad, lo dice él, sino a cambiarla. Es la finalidad de la filosofía, cambiar la realidad, cambiar las estructuras de la realidad. Y para esto, Verónica, perdón, pero tengo que sí o sí hacer mención de lo que hablamos en la última vez que nos vimos, que hablamos justamente de esta dialéctica marxista, de esta revolución anticristiana. Sí. Y decíamos, y estoy resumiendo por si alguno mm, no escuchó el anterior, es Ujú. que el pensamiento marxista tiene una idea de fondo, ¿no? Que en el mundo solamente existe la materia, solamente la materia. En este sentido, marxistas y liberales tienen una unión más o menos en común en cuanto a su raíz. Muchas veces se los contrapone. Sí, bueno, en su modo de obrar después, pero tienen una raíz que decimos en filosofía inmanente, no trascendente, ¿no? El hombre no puede trascender porque lo único que existe es lo que está aquí abajo, lo inmanente, la materia, ¿no? El mundo de acá de las cosas físicas, palpables, ¿no? Por eso, para un pensamiento marxista, por ejemplo, estás en Estados Unidos, ahora tienen elecciones, ¿no? Un típico pensamiento va a ser para alguien que tenga esta ideología marxista es, bueno, ¿con quién me va a ir mejor? ¿Con Ujú. el gobierno de Trump o el gobierno de Biden? ¿Con cuál de los dos? Ujú. Y mejor en el sentido económico. Y así esa persona se autodefine como liberal o se autodefine como socialista progresista, de fondo tiene, sin saberlo, un pensamiento materialista. No le importa a él si van a poner o no el aborto, no le importa a él si van a permitir o no, a alentar el matrimonio de los homosexuales, etcétera. No. ¿Cómo me va a ver a mí, de fondo? Bueno, Ujú. pensamiento inmanente.
no trasciende. Bueno, Exacto. la teología, o sea, ¿se va entendiendo todo esto más o menos? Voy de Sí, poquito. sí, 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 Bien, sí, sí. muy bien. Y los marxistas dicen que la historia va avanzando a partir de choques, de rupturas, de dialécticas, ¿no? Lo que se llama la dialéctica, primero de Fichte, autor idealista alemán, después de Hegel, ¿no? Y entonces a partir de esa dialéctica, esa lucha, que inicialmente fue lucha de clases, después puede ser lucha del trabajador contra el patrón, ahora la lucha del varón contra la mujer, ¿no? Todo el movimiento feminista, estudiantes contra profesores, Mayo francés del año 1968. También esa dialéctica permanente que hace avanzar el mundo, hace avanzar a la historia hacia los marxistas, se da en el ámbito de la religión. Porque el marxismo se dio cuenta que aunque Marx decía que la religión era el opio, era como la droga de los pueblos, sabía que no podían finalmente extirparla, porque el hombre es un hombre naturalmente religioso. Así crea en un Dios falso o en el Dios verdadero, un y trino Jesucristo nuestro Señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? El marxismo, o la ideología marxista, fue ideando un modo de infiltrar al pensamiento católico por medio de una corriente ideológica. Y esta corriente ideológica se puso de moda entonces en los años 60, especialmente en Latinoamérica. Por eso es que, aunque venía importada desde Europa, se le ha llamado teología latinoamericana de la liberación. Hasta ahí entonces, Ujú. una mínima síntesis inicial como introducción. Sí. Si puedo continuar o me vas preguntando, como quieras. No, padre, continúa. Creo que Bueno, llevas un ritmo muy bien. bueno y creo que nos estás adentrando muy bien en esta parte de la historia. O sea, que no es algo, hasta ahorita como lo entiendo, no es algo súper nuevo o que se inventó No, para en los nada. 60, sino que viene acarreando, viene de la mano, ¿no? Con estas revoluciones comunistas, socialistas, Exacto. y que Ujú. viene a tener su culmen, a darle un poco más de forma en Latinoamérica, que la brasa es exportada desde Correcto. Europa y que ahora sí, pues se le da como esta formalidad de teología de la liberación latinoamericana. Que si no me equivoco, Exacto. en Perú habrá iniciado. Bueno, hay varios pensadores que son como digamos, los importantes. Uno de los abanderados de la teología de la liberación, sin lugar a dudas, es Gustavo Gutiérrez, ¿no? Uno de los, entre comillas, grandes teólogos. Mm, John Sobrino, en Nicaragua, los hermanos Cardenal, ¿no? Yo quiero, si es posible, nada más que mostrarles eh, cómo esta teología de la liberación fue poco a poco eh, como insertándose en el pueblo que se encontraba en gran parte, esto sí, naturalmente hay que decirlo, en muchos lugares de Hispanoamérica los pueblos se encontraban bastante empobrecidos. Por eso es que esta teología de la, entre comillas, liberación, que aboga por el derecho de los pobres, por la opción preferencial por los pobres, ujú. hay un documento interesante que es el documento de Puebla, que habla justamente sobre la opción preferencial por los pobres. Sin embargo, no dicen nada que esa opción preferencial por los pobres, en el documento de Puebla decía así: nosotros los obispos del documento de Puebla bogamos por la opción preferencial por los pobres y los jóvenes. Casualmente, esa segunda parte, los teólogos de avanzada progresista nunca Ujú. la mencionan. Bien, independientemente de la discusión que uno tenga sobre ese documento o sobre los documentos el documento de Medellín, no importa. Y son los Bien, hijos predilectos, ¿no? De los grupos socialistas, o sea, los pobres, obviamente, el proletariado y los jóvenes. bien, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando el pensamiento marxista tiene que comenzar con esta lucha dialéctica, tiene que buscar allí donde hay un cierto descontento, un fermento que permita a estos movimientos marxistas hacer avanzar la rueda de la historia. Entonces tienen que buscar aquellos núcleos que se encuentran como más problemáticos. Y los pobres muchas veces están descontentos. Y es por eso que en Latinoamérica, sobre todo en la década de 60 y 70, esta llamada teología de la liberación
abrazó muchísimo a los movimientos de la guerrilla en Latinoamérica. Seguramente ustedes recordarán en uno de los viajes que el Papa Juan Pablo II hace en su momento a Nicaragua, una famosa foto en la que Juan Pablo II está, un video incluso, está como retando con el dedo a un hombre que está arrodillado, ¿no? Bueno, es una foto muy famosa. Este es el sacerdote, poeta, nefasto, absolutamente nefasto, Ernesto Cardenal, ¿no? Quiero que, si es posible, quiero compartir con ustedes algo muy, muy breve, muy cortito, un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que lo pueden encontrar con el nombre de, aquí tengo, debería yo poder participar en la pantalla, me parece, si es posible. A ver. Que sí, vamos a ver. Si puedo. Apártense de mí ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y el rey les contestará: en verdad les digo que todo lo que no hicieron por una de estas personas, por humildes que sean, tampoco por mí lo hicieron. Luego, estos irán al castigo eterno, y los que resultaron justos irán a la vida eterna. Ahora, lo interesante es que después él se presenta como es el pueblo, al que se le dio de comer o no se le dio de comer, se le dio ropa o no se le dio ropa, se le ayudó o no se le ayudó. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Entonces se puede decir que con Cristo empezó el pensamiento revolucionario, que después fue haciéndose científico como lo conocemos ahora, pero Cristo no hablaba en ese lenguaje científico, hablaba en esta forma bien sencilla para el pueblo, diciendo que se van a hacer separados como las ovejas y los cabros y cosas así. Pero es cierto que donde quiera que hay revolución, ya empieza el juicio. Todas estas armas que aquí se están viendo en esta misa son para Cristo, que es el pobre, para darle ropa al que no tiene, para darle educación al que no tiene, para darle comida al que no tiene, para darle todo, pues, al que no tiene nada. Ahora vamos a pasar entonces a la comunión. Si quieren ayudarme. Vayan pasando. Un trocito de pan y un trago de vino. Bien. Creo que igual más adelante, si la gente quiere buscar ese video, tomarse el tiempo de verlo completo, lo podemos hacer. Búsquelo como Misa Guerrillera en YouTube. Bien, simplemente yo quería mostrarles esto, que no es una cosa pura, meramente teórica que yo estoy diciendo acá en las nubes de la teología, sino que algo que realmente existe. No era el Che Guevara ni Fidel Castro, era un sacerdote. Era un sacerdote. Como este sacerdote, varios otros sacerdotes, el padre Camilo Torres, en Brasil el padre Leonardo Boff, ¿no? Adhirieron a este movimiento de la teología de la liberación, que simplemente es esto, es marxismo teológico que de ninguna manera explica el Evangelio, y que a su vez tiene algunos ribetes o algunas facetas
claramente protestantes, porque con la teología de la liberación se interpreta el culto, se interpreta la Biblia, se hace una libre religión propia, la religión de los pobres respecto a los ricos, se condena a aquella persona que tenga posibilidad de adquirir riqueza, ¿no? Porque ser rico es un pecado para la teología de la liberación. Claro. Es una cosa tremenda. Ujú. Entonces, es por esto que uno dirá, bueno, ¿y qué hizo la iglesia con toda esta gente? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, hubo una condena clara y precisa respecto de la teología de la liberación. Bueno, estrictamente hablando, no hubo una condena muy específica porque eran grandes las presiones que existían en la iglesia. Sabemos que en la iglesia hay muchas internas, esto no, hoy por hoy no se puede negar, pero en el año 1984 el Papa Juan Pablo II tenía por entonces como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe a ni más ni menos que Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI. Claro. Y publicó un documento, Ratzinger, titulado así, Libertas Nuntius, ¿no? Donde explica que la teología de la liberación no se condice con la teología católica. Estrictamente hablando, no condena a ningún autor, se cuida mucho, porque era un problema muy, muy grande a nivel de política eclesial. Uno de los pocos que fueron condenados fue Leonardo Boff, que terminó, como todos estos, dejando el sacerdocio y dejando el ministerio. Bien. ¿Qué más podemos decir? Tiene como... Perdón, me vas a decir algo. Sí, no, padre, es que es eso también, justamente ahora que ponías ese fragmento de la misa revolucionaria, Sí. y escuchando cómo utilizaban el mismo evangelio para ir penetrando esta ideología, ¿no? Marxista, cómo la utilizan para mostrar a un Cristo revolucionario. Entonces, bueno, a mí se me viene a la mente momentos en los que yo personalmente pude caer en esta corriente de la teología de la liberación sin saberlo. Claro, claro. Me acuerdo perfectamente cuando estaba en la universidad, comencé a tomar clases de retórica y comienzas a estudiar, ¿no? Un poco de historia y te comienzan a meter todo esto de, no, tú puedes crear la realidad, ¿no? Las palabras, el poder de la palabra, tú puedes ir cambiando esto. Vamos a quebrar el sistema, ¿no? Entonces yo una vez hablando con una amiga le decía, es cierto, es que el sistema es el que nos oprime, es que hay que desbancarlo, ¿no? Mira Cristo, cómo desafió el sistema en aquellos entonces. Mira Cristo, no juzgaba a la mujer que le llevan a apedrear, ¿no? Sino que él la rescata y reta al sistema que existía. Entonces se va, como dicen en inglés, twisting, ¿no? Como malogrando, se va utilizando, se va haciendo una interpretación completamente errónea para adaptarla a su ideología. Bueno, y así entonces, por ejemplo, ¿cómo es visto Cristo? Nuestro Señor Jesucristo es visto. No puedo hacer todo el análisis teológico y filosófico de fondo, pero simplemente para el que conoce un poco más de teología, las bases teológicas y filosóficas del pensamiento de la teología de la liberación, aparte de estar en Marx, en Hegel, en Fichte, ya más modernamente se encuentran en un teólogo jesuita, también tremendo, pero que está de moda hace mucho tiempo, se enseña también en universidades católicas, que es Karl Rahner. Rahner es el teólogo de avanzada, incluso en su momento en la década del 60. Rahner decía, y aquí acá voy al punto, que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre como todos nosotros, pero que tomó conciencia de su divinidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de nuestra propia divinidad. Rahner decía, todo el mundo es cristiano sin saberlo. Lo único que tiene que hacer es tomar conciencia. Por eso habla él de una especie de cristianismo anónimo. Y es por esto, decía Rahner, y dice la teología de la liberación, que lo que nosotros tenemos que hacer es intentar romper las estructuras, liberar al pueblo de la dominación del imperialismo, y esto es lo que Cristo hizo. Porque Cristo fue, dicen ellos, un revolucionario que intentó luchar contra las estructuras dominantes de su tiempo y por esto fue juzgado.
Por lo tanto, hacen de Cristo el primer guerrillero, el primer revolucionario, el Che Guevara del año cero, ¿no? El que luchó, exacto. Entonces van tijereteando, como decimos, van cortando con tijera partes de la Biblia. Entonces cuando uno habla con un teólogo de liberación o alguien que adhiere a esta postura, que solamente los pobres se van al cielo, los ricos no, y uno les dice, pero perdón, ¿no recordás esa parte del Evangelio donde una mujer está con sus cabellos, con nardo y con incienso, perfumado, le limpia los pies a nuestro Señor Jesucristo? Y viene Judas y le dice, pero podrían haberse dado de comer a muchísimos con esto. ¿Y Jesús qué dice? A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Claro, entonces uno va comenzando con citas, ¿no? Y entonces, no, porque Jesús solamente estaba con los pobres. Ah, ¿sí? ¿Y Nicodemo? ¿Y José de Arimatea? ¿Y las mujeres que lo ayudaban con sus bienes, que se leen los evangelios esto? Exacto. Entonces, no, pero entonces comienzan a darte citas bíblicas, ¿no? Así, totalmente descontextualizadas, ¿no? Exacto. Vendan todo lo que tienen, déselo a los pobres, y entonces tendrán un tesoro en el cielo, ¿no? Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. También Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nunca está diciendo que uno sí o sí necesariamente para ser católico, para poder ir al cielo, hace falta que uno venda todo lo que nos dice es que uno no tenga atado el corazón a sus bienes. Y nos dice que claramente que con nuestros propios bienes podemos dar ayuda, dar limosna. Claramente que sí. Pero en ningún momento, en absoluto, se planteó el que no hay que tener riquezas. Eso es una cosa que... Entonces resulta que ahora la teología de la liberación planteó, hoy por hoy, a mi juicio, esta corriente teológica marxistoide, ha quedado un tanto en desuso. Hoy está de moda otra corriente teológica que es la llamada teología del pueblo. Y en todo caso, ¿no, padre? Cuando se presenta a este Jesús como una especie de Che Guevara o el primer gran revolucionario, bueno, Jesús mismo lo dijo, yo no vine a abolir la ley. O sea, yo vine a dar el cumplimiento, a dar la total revelación. Y por eso cuando le preguntan acerca del matrimonio, él decía, no, al principio no era así. Exacto. No. Bueno, esta corriente, entonces, teológica, todo lo respeta. La Biblia, no según el magisterio bimilenario de la Iglesia, sino mi propia interpretación marxista. El culto, recién, bueno, no sé si algo se pudo ver en esa misa marxista, la misa es, bueno, compartir el pan, ¿no? El dogma va cambiando porque la historia en el mundo de Marx va mutando, va cambiando y siempre dicen ellos para mejor, ¿no? Y entonces es por esto que uno se encuentra que al final lo que ha logrado la teología de la liberación, que hoy por hoy, repito, a mi juicio está perimida, pero ha quedado un resabio tremendo, es que la única función de la iglesia es darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Entonces, esto ha sido el acabose, el final de la misión de la iglesia. Es decir, ¿qué es hoy por hoy la vida misionera? O cuando uno piensa hoy por hoy, una persona en nuestro siglo XXI, a ver, alguien que esté escuchando esto, piensa rápidamente hoy en un misionero. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza como un misionero? Alguien, sacerdote, religioso, laico, que va al África a darle de comer a los pobres negritos del África. Que está muy bien, y está perfecto, es excelente, ¿no? No solamente... Pero al final nos olvidamos una cosa importante cuando uno le opone a estos pseudo teólogos. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ya no saben qué decir. Ya no saben qué argumentar. Entonces, hoy por hoy, la teología de la liberación ha hecho que la misión de la iglesia, que es anunciar el evangelio a toda la creación, hoy haya quedado como perimida, haya quedado como en desuso. Bueno, diga. No, y lo que tú decías al principio, que es una visión meramente horizontal, o sea, totalmente. No trasciende, no está tanto en búsqueda de la
salvación de las almas, sino más bien de darle de comer al hambriento, que por supuesto es algo que la iglesia propiamente lo ha hecho desde toda la vida, ¿no? Pero lo principal sabemos que es el alma, la salvación de las almas eternas. Correcto. Mira, nosotros nos habla mucho hoy por hoy en ciertos ambientes católicos de las obras de misericordia corporales, ¿no? Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, en fin. Pero no se nos dice que hay 7 obras de misericordia más importantes que estas, que son las 7 obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar el consejo al que no necesita, sufrir con paciencia las adversidades del prójimo, corregir al que se equivoca, ¿no? Nuestro Señor no vino, de hecho escapaba cuando querían hacerlo a él una especie de Dios de pan, como una especie de salvador de la economía mundial. Claro, un hombre que multiplica el pan, o sea, es la gran solución del mundo. Escapaba de las multitudes cuando solamente buscaban en él el quererlo convertir en un gran salvador de la humanidad a nivel meramente material. Y en gran parte, en algunos sectores de la iglesia, se ha caído nada más que en esto, que la iglesia hoy por hoy termina siendo una gran ONG, una organización no gubernamental. Y bueno, entonces, cuando la sal pierde su sabor, como dice Jesús, no sirve sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Bueno, esta es la consecuencia de esta ideología nefasta llamada teología de la liberación. Me encanta cómo lo has dicho. Esta es una ideología llamada teología de la liberación. Es que es eso. Aclaramos, no es teología. No puede ser. No nos libera de nada. Si de algo nos libera, es de la verdad. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, ¿quién es Jesucristo para la teología de la liberación? Es el hombre el que te hace tomar conciencia. El que así como Él tomó conciencia de que es Dios, nos hace a nosotros tomar conciencia de que también nosotros somos como Dios en la tierra. Y como somos Dios en la tierra, tenemos que procurar salvarnos aquí abajo, en este paraíso terrenal. Acordémonos que el marxismo decía que el paraíso se encontraba acá en la tierra, ¿no? Este es el pensamiento marxista de fondo. Y perdón que yo insista en esto. En este sentido, no hay diferencias entre la ideología de fondo marxista con la ideología de fondo liberal. Una inmanencia, un puro horizontalismo aquí abajo. Lo único que importa es lo de aquí abajo. Más allá no hay nada. Nos morimos y no hay nada después de todo esto. Entonces tenemos que solamente preocuparnos por la vida del cuerpo. Porque la vida del alma, o bien todos nos vamos al cielo, ¿no? Porque no hay infierno, dicen ellos, ¿no? O bien, bueno, no hay nada más después de esta vida, entonces simplemente disfrutemos de esta tierra en la que estamos viviendo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, para ellos, reinterpretado, es un hombre como cualquiera de nosotros, un revolucionario, que tomó conciencia de su propia divinidad, y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Siguiendo su camino, somos otros revolucionarios, tenemos que tomar conciencia de que somos Dios, dicen ellos, y por lo tanto, de ese modo salvarnos, y salvar al que tengo al lado. Y hacer avanzar la historia por medio de estas rupturas dialécticas, estas contraposiciones, sobre todo luchando contra aquel que tiene más, porque el que tiene más es el que no está cumpliendo con el papel evangélico y se opone a la doctrina cristiana. Esto es más o menos el planteo. Perdón, diga. No, continúa. No, quería decir simplemente esto, que en ese documento llamado Libertas Nuncius de Ratzinger del año 84, fueron condenadas varias de estas doctrinas, varias de estas posturas, ¿no? Aunque no se nombró a nadie en especial, a ninguno de estos autores en especial. Yo recomiendo, si alguno quiere adentrarse en el planteo de la teología de la liberación, hay un hermoso librito disponible en internet, incluso creo que de modo gratuito y todo, del padre Horacio Bojorge, sacerdote jesuita, bueno, uruguayo, titulado Teologías deicidas, ¿no? Específicamente sobre la teología de la liberación. Y si no, el documento que acabo de mencionar recién de Ratzinger del año 1984 es más, pero más que claro, y un documento muy sencillo de leer. Padre, entonces ahorita eso que tú nos estás comentando también de estas enseñanzas que ellos promueven, yo creo de que
las ha abrazado tanto la iglesia moderna, por llamarla así, que por eso a lo mejor escuchamos tan poco hablar del pecado mortal, tan poco del infierno, ¿no? De que ahora nos presentan a un Dios solo misericordioso, lo cual por supuesto que Dios es misericordia, ¿no? Grande en misericordia. Sí, Sin claro. embargo, se nos olvida el Dios justiciero. O sea, es tanta la misericordia de Dios que jamás va a permitir que un alma se vaya al infierno. Bueno, fíjate la paradoja y la estupidez de este planteo, que si todo el mundo se va al cielo, porque Dios es pura misericordia, no tenemos que ni siquiera darle comer al hambriento. ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Y para qué vino Cristo entonces, no? ¿Para qué Bueno, vino? aparte para qué vino, pero incluso en el planteo lógico de esta gente, de que, Exacto. bueno, entonces si todo el mundo se va al cielo, entonces ¿por qué yo voy a tener que estar compartiendo mi pan con el hambriento? ¿Para qué? Es más, matémoslo rápido a ese pobre, matémoslo rápido para que se vaya al cielo rápidamente si todos se van al cielo. O sea, Exacto. este es un planteo mortal, de fondo, mortal. Y lamentablemente se ha impregnado a una buena parte, incluso lo digo en serio, sin total raciocinio en muchos casos, en algunos seminarios, porque creen que ser sacerdote, o creen que ser católico, o creen que ir a ayudar a un grupo parroquial es simplemente esto: darle de comer al hambriento, hacer un pozo de agua. Y que está muy bien, eso nadie lo niega, pero no vino Jesús para salvarnos de la pobreza económica, nos vino sobre todo para salvar de la pobreza espiritual, porque el hombre no es eterno, o sea, no vive para siempre acá en esta tierra. Y entonces estamos dejando lo más importante, que es la vida del alma. Que las almas conozcan a Jesucristo, conozcan la gracia, conozcan los sacramentos, y de ese modo puedan alcanzar la salvación eterna. Nunca, nunca, nunca la vida del alma va separada de un cierto progreso humano, ¿no? Nunca, jamás. Basta con que uno vea lo que sucedió en la Edad Media, en la Europa de la Edad Media, ¿no? ¿Quién fue el que creó las universidades, los hospitales? Fue todo lo que llamado la cristiandad, el pensamiento cristiano occidental. Pero bueno, esto realmente es una esclavitud, por eso no hay que llamarla ni teología ni latinoamericana, ni mucho menos liberadora. No te libera, te esclaviza. Y aparte, a ver, vamos a las consecuencias. Lo que ha logrado esta nefasta teología de la liberación es que en masa muchísimos católicos se han ido a las sectas, se han ido a los protestantes, a los evangélicos, a los testigos de Jehová. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta gente, por lo menos, mal que mal, me habla de Cristo? Mal que mal me habla del Evangelio, mal que mal me habla de la Biblia, mal que me habla de que hay un infierno, que me tengo que salvar, que hay virtudes que practicar, que tengo que ser fiel a mi esposo, a mi esposa, que tengo que educar cristianamente a mis hijos, que no tengo que mentir, que no tengo que robar. Entonces, esa gente que se fue a las sectas, en realidad son católicos defraudados por estas corrientes ideológicas nefastas. Exacto, exacto. Padre, y también, como decías al inicio, obviamente esto es un marxismo, ¿no? Este es un catolicismo socialista. Entonces, utilizan esto de la dialéctica, y pues yo creo, igual he estado estudiando un poquito acerca de esta teología de la liberación, porque se me ha hecho terrible cómo se ha infiltrado dentro de la iglesia, y cómo muchos católicos, también lo repito, como decía al inicio de la transmisión, la han abrazado muchas veces sin saberlo, ¿no? Es tanta veces la ingenuidad de la gente que mucha gente con corazón bueno dicen: es que yo quiero ayudar. Sí, claro. Es que me dicen que rece y que ayude a la salvación de las almas, pero ¿qué pasa con el que con el que quiere cruzar la frontera? ¿Qué pasa con el que, no sé, los árboles están cayendo y no estamos haciendo, los están quemando y se está acabando el mundo y no estamos haciendo nada? Entonces, yo veo que han surgido también otras ramas de esta misma teología de la liberación. Escuchaba acerca de la teología ecológica, la teología feminista, que quieren darle hasta un género ya a Dios mismo, la teología indigenista, si es el propio nombre que se le puede dar,
Entonces, ¿esto también viene a raíz de esta teología de la liberación o es algo separado? Bueno, estas son corrientes que se derivan de este pensamiento que le pueden llamar como Bátimo, el pensiero d'Évole, ¿no? El pensamiento d'Évole, ¿no? Esta corriente de la posmodernidad donde todo es fluctuante, donde todo es cambiante, donde es una especie de lago que va moviéndose hacia todos lados. Pero hay una raíz clara que se encuentra en esta teología de la liberación, que después va derivando, pero esto es el inicio nada más, porque hay muchísimas otras corrientes, porque una vez que uno ya dejó el norte en Jesucristo, en la iglesia que él fundó, Jesús fundó nada más que una sola iglesia, no muchas iglesias, ¿no? En la interpretación bimilenaria de la iglesia a lo largo de su magisterio, independientemente de si un papa haya sido más santo o más pecador, pero hay una tradición, una doctrina que se va impartiendo, se va desarrollando, que no cambia. Entonces, cuando uno ya armó otra religión, armó otra cosa, a partir de, o una corriente ideológica, como es esta teología latinoamericana de la liberación, tenemos estas cosas, que adoramos a las plantas, o creemos que hay una lucha eterna entre el varón y la mujer, o sea, cuando en Génesis lo vemos que es el contrario, es una ayuda adecuada, te pondré como la compañera que se va, ¿no? ¿Desde cuándo hay una dialéctica entre hombre y mujer? ¿No? Es una cosa delirante. Y entonces nos encontramos con la teología homosexual, ¿no? O sea, teología homosexual, o sea, ya el nombre ya es teología homosexual, si la teología habla de Dios. Entonces, uno podrá decir, bueno, teología moral, y dentro de la moral, lo que Dios nos dejó sobre la moral, condenemos las cosas buenas, las cosas malas y dejemos las cosas buenas. Pero en fin, o sea, la derivación de todo esto no tiene límites. Porque como es un centrarse en uno mismo y en una misma idea, y esto es lo importante y vuelvo de vuelta, la ideología, un católico no puede tener ideología, porque una ideología es algo que es independiente de la realidad, natural o sobrenatural. Es una concepción centrada en uno mismo a partir de una idea. La realidad no es como es, dice un ideólogo, sino que es como yo la represento, como yo quiero que sea. Bien, entonces, esta teología o estas corrientes teológicas, feministas, ecologistas, lo que fuera, son eso. Son una derivación alocada, como decía Chesterton, que las ideas se volvieron como locas, ¿no? Del hombre que se ha desvariado, que ya no sigue más a Dios, sino que se sigue a sí mismo y a sus propias inclinaciones. Padre, también, o sea, todo esto, cómo se ha venido moviendo, cómo lo vemos ahora que ha cobrado, no sé, según lo observo yo, como más fuerza, como por unos años a lo mejor quedó un poco silenciado, pero no dejó de obrar esta teología de la liberación. Entonces ahora lo vemos como más floreciente, si lo podemos decir así. Solamente aquí en Estados Unidos, te pongo algunos ejemplos, ¿no? De muchísimos movimientos, muchas organizaciones que se llaman justicieros sociales o fighting for social justice, ¿no? Peleando por la justicia social. Entonces, poniendo, por ejemplo, ¿no? Aquí te pongo algunos websites, algunos movimientos que han cobrado muchísima fuerza, monjitas por la liberación de la justicia social y toda esta cosa, han creado, de hecho, estas mismas monjitas de Network de Social Justice, han creado esta página para los votantes aquí en Estados Unidos que se llama Pope Francis Voted, que ellos dicen, bueno, ahí propiamente están motivando a los votantes católicos a que no voten por Donald Trump, por ejemplo. Entonces, habría que crear una teología de la liberación de estas monjitas, para liberarnos de estas monjitas, justamente. Totalmente. Entonces, y lo vemos también con obispos, ¿no? O sea, vemos obispos que están promoviendo por lo menos estas corrientes ideológicas, sino más bien la corriente ideológica mayor, que es la ideología marxista. Y pues, Padre, de alguna manera nos está tocando profundamente, porque es lo que no solamente está en el ámbito público, político, social, que estás escuchando cada vez, ¿no? No, la ecología, hay que salvar el mundo,
la cuestión de la inmigración, hay que ayudar al inmigrante, pero no al inmigrante, sino a la inmigración ilegal, ¿no? Hay que llegar a esta igualdad de géneros, hay que abrazar toda la agenda del alfabeto, ¿no? Porque ahora ya no es LGBTQ, sino le están aumentando todas las letras del abecedario. Entonces, todo esto, lo peligroso para mí y lo más terrible es que lo ponen como en un solo... en un bloque. En un bloque, pero junto con la cuestión del aborto, que es el problema humanitario de derechos humanos más crucial, más terrible del tiempo moderno, y que lo pongamos en ese mismo nivel, y que la gente ya no pueda diferenciar, padre, porque se nos han venido metiendo, no solamente, como ya te digo, a nivel político, social, sino dentro de la misma iglesia nos están diciendo esto. ¿Qué hacer? Sí, sí. No, y es por eso que uno ve esta división que hay ya cada vez más latente y más evidente en la iglesia, ¿no? Que un obispo te va a decir una cosa, otro te va a decir otra. Hace poquito estaba viendo, mejor dicho, el video que hizo el padre Altman en Estados Unidos, ¿no? Este famoso video polémico que se armó, pero que decía una cantidad de verdades. Al menos yo vi el primer video, ¿no? El primer video que no se podía ser, creo que demócrata o algo así, sí, católico. No puede ser católico y demócrata, y él daba las razones. ¿Por qué? Pero, a ver, las razones eran correctísimas. Eran correctísimas. Uno no, con los principios que están planteando, y bueno, yo no puedo adherir a algo que está en contra de los principios cristianos, porque yo no soy católico un par de minutos o todo el año y los minutos que voy a votar, no puedo, yo no, en conciencia está perfecto. Bueno, ¿y qué pasó? Un obispo dijo una cosa, otro obispo dijo otra, uno lo apoyó, otro lo quería censurar. Bueno, a ver, cuando las cosas son más bien claras y todos seguimos el magisterio de la iglesia, el catecismo, bueno, hay lo que se dice siempre en teología, que la iglesia se mantiene siempre eso es lo bueno de la iglesia, el gran valor, que el semper in idem significa siempre, semper in idem en lo mismo, siempre en lo mismo, ¿no? La iglesia no debe cambiar hoy a lo que se creía en el siglo I después de Cristo. No va cambiando con los tiempos. Se va adoptando en todo caso el mensaje que tiene que dar, cómo tiene que explicarlo. Ahora hablamos por Zoom, por internet, antes lo hacían por carta y papiro, pero no va mutando el mensaje porque no es dueña del mensaje, ¿no? Es la depositaria, o sea, es la que tiene el depósito que recibió, ni más ni menos que de Dios. Entonces no puede cambiar, porque el día que cambie ya deja de ser la iglesia. Entonces quedará, bueno, lo que nos está pasando ahora, que cada vez uno lo ve. Yo quiero escuchar lo que decíamos antes, quiero escuchar que me hablen de la Biblia, de Jesús, de las virtudes, de irme al cielo. El cura de mi parroquia no lo hace. Me está hablando todo el tiempo de la opción por los pobres, que tengo que ser bueno, que los dejo a cualquier inmigrante entrar, sea de cualquier religión que sea. No importa que después venga y degüelle como pasó ahora en París, un musulmán lo degolló a un maestro francés, porque, bueno, en fin. Claro, entonces yo soy mal católico, porque no estoy con la opción por los pobres, creo porque no quiero abrazarme a un árbol y hacer teología ecológica, pues vaya a saber qué. En fin, pero bueno, ¿cómo hacer acá? Cuando dije que volvamos al catecismo, no hace falta ser un genio acá, ¿eh? Volvamos al catecismo. Los curas predicamos el catecismo en la Santa Misa. Los laicos, cuando tienen dudas si un sacerdote, un obispo, quien sea, está diciendo algo que va contra o no a la doctrina de la iglesia, vayan al catecismo, lean. Yo recomiendo siempre el catecismo, incluso el compendio del catecismo que hizo el Papa Benedicto XVI. Excelente, una cosa pequeña. Porque si no, no tenemos opción. Fíjense, ese es un regalo, si no me equivoco, es un regalo que Evo Morales, el presidente de Bolivia, le regaló en su momento al Papa Francisco. Si no me equivoco, es eso, ¿no? Es eso, bien. Es eso, padre. O sea, ¿qué es eso? Para la gente que no sabe, por las dudas, es el símbolo de la hoz, ¿no? Y el martillo, el símbolo comunista de la Unión Soviética.
es eso, con un Cristo, hay un Cristo revolucionario, un Cristo marxista, ¿no? Correcto. Después, gracias a Dios, hubo una queja de parte del Vaticano respecto a este regalo. Pero es esto, esta imagen resume el planteo de la teología de la liberación. O sea, intentar adoptar o apropiarse de la religión católica para hacer una especie de anexo de la ideología marxista. Es esto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen por ahí. Pero, ¿qué pasaría, padre, si la iglesia comienza a ver o llegamos a tener una situación en que desde la jerarquía mayor se comience a suavizar o a abrazar o a promover aún más toda esta falsa teología de la liberación? Bueno, va a pasar muy parecido, en el caso que eso suceda, a lo que sucedió en el siglo IV, V, después de Cristo, con la herejía del arrianismo, ¿no? Hubo obispos, muchos, la mayoría de los obispos, que adhería a una herejía tremenda de un sacerdote católico llamado Arrio, como si fuera hoy Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, cualquiera de estos personajes de la teología de la liberación, que decía Arrio que en realidad Jesucristo no era Dios, era un hombre importantísimo, súper eminente, con muchísimas virtudes, pero Dios no era, ¿no? Entonces, si Dios no era, no podía tampoco redimirnos. Bien, ¿qué sucedió? Pocos obispos, muy poquitos, y los laicos, sobre todo los laicos, mantuvieron la verdadera fe. Por eso, la famosa frase de por entonces, decía San Atanasio, el gran obispo San Atanasio, que luchó contra los arrianos, ellos tienen los templos, le decía a los obispos arrianos, pero nosotros tenemos la fe. Hasta llegó a haber un papa que firmó un credo semi-arriano, ¿no? Se discute todo este tema. Pero ¿qué debería ser uno como católico? Bueno, sabemos que hay un sentido común de los fieles. Esto está en la teología. El sentido común de los fieles. Cuando uno va y por ese como olfato dice, que esto me suena mal lo que el cura te dice. Esto no. Ese sentido común de los fieles, ¿no? No tengo duda, entonces, primero, gracias a Dios, entonces que tengo dudas porque tengo un buen sentido común, entonces religioso. Me iré a leer el catecismo. Hoy por hoy, ningún católico del mundo, salvo alguna excepción, deja de tener acceso a Internet. Ninguno. Hoy tenemos millones de medios para poder formarnos, para poder informarnos, para poder leer un buen libro de teología, el catecismo, para seguir un sacerdote o un obispo serio. No hay excusa para que a uno le quieran, como decimos acá, meter el perro, ¿no? Como engañar, ¿no? No hay excusa. Y para eso yo quiero invitar a la gente a que visite tu página web, que no te la cuenten.org, y también tu canal de YouTube. Tienes cursos fenomenales. Yo creo, padre, de que estás cambiando muchísimos corazones, estás formando muchas mentes. Alabado sea Dios, ¿no? Porque eso es justamente lo que necesitamos. Fuentes confiables, ¿no? Que sepamos que vamos a lo auténtico, a lo que es, no con medias tintas ni medias verdades, porque si bien dicen que una media verdad hace más daño que una mentira. Entonces, yo los invito a que visiten la página del padre Javier Olivera Rabasi. El otro día te dije Rabasi. Tílenla ahí. Para que vayan y también todo el contenido que él promueve, que él comparte en su canal de YouTube, muy importante y especialmente en estos tiempos de confusión. Yo no he escuchado a ningún católico fiel que no se haya dado cuenta de que hay mucha confusión ahora dentro de nuestra iglesia. Pero, por supuesto, nosotros pues seguimos a Cristo, su santa iglesia, y pues vamos a seguir, Padre, fieles hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y ante todo esto hay muchísimos sacerdotes, muchos obispos muy buenos, muchos arzobispos que se han pronunciado ante muchas herejías que de pronto están surgiendo y que ahora pues tenemos el acceso a ver qué dice este obispo, ¿no? Tú entrevistaste anteriormente al arzobispo Schneider, ¿no? Hace unos meses atrás. Sí. Entonces, él es un gran punto de referencia para nosotros.
por lo menos aquí en Estados Unidos. Entonces, y el cardenal Sara también, que lo podemos seguir. No sé si tú quieras recomendarnos a alguien más, Miren, aparte de recomendarte a ti mismo. no, justo eso no. Hace poquito, bueno, el cardenal Sará creo que de los hombres más santos, más eminentes que tenemos hoy por hoy, ¿no? Dentro de la iglesia, sin lugar a dudas. El cardenal Pell es un mártir, un mártir de lo políticamente correcto en estos tiempos. Estuvo encarcelado un año entero por una falsa acusación de un supuesto abuso sexual que lo liberaron hace poquito, lo absolvieron. Bueno, Monseñor Schneider, por las dudas, para el que está viendo esto, acaba de publicarse en lengua española el último libro de él, que es una especie de autobiografía, es lindísimo. Se llama Christus Vincit, ¿no? Christus Vincit, donde él toca no solamente parte de su vida, sino la situación actual de la iglesia. Vale la pena, lo acabo de ver que ya ha aparecido creo que desde ayer en Amazon. Oh, wow. Vale la pena, en lengua española, por las dudas. También está en inglés, ¿no? Por cierto. Pero sí, creo que son esas personas que cuando tambalea nuestra fe, bueno, y aparte otra cosa, yo conozco a muchos obispos y sacerdotes que son realmente muy buenos, que están pasando a veces por una gran persecución. Estos momentos no son fáciles para el mundo en general, ¿no? Creo que este 2020 a todo el mundo nos va a cambiar. El mundo eclesiástico o civil es un antes y un después. Para mí esto es un año bisagra por completo. Pero hay gente muy buena. Entonces, en eso no hay que perder nunca las esperanzas, no hay que desesperarse, no hay que pensar que ya no queda más nada que hacer. Y si el Señor tuviese que venir mañana, bendito sea Dios, ¿no? Maranatá, dicen los cristianos. Que venga el Señor y la gran alegría. Pero mientras tanto, estemos aquí abajo, hay que dar buen combate. Maranatá, exactamente. Te cuento lo que me pasó una vez que yo estaba rezando. Esto fue hace quizá unos 3 meses. Aquí en California tiembla mucho. Bueno, yo estaba rezando y le estoy pidiendo a Dios, o sea, en una oración tan honesta, estaba tan concentrada, comienzo a pedirle, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Y en eso comienza a temblar. No tan pronto, no tan pronto. No tan pronto. Qué rápido contesta, Señor. Pero bueno, estamos de la mano de Él, Cristo vencedor. Él ya venció al mundo. Te agradezco muchísimo, Padre, todo lo que nos has venido a compartir. Yo creo que esto le va a ayudar a la gente a darse cuenta si de pronto ha caído inconscientemente en esta corriente de la falsa teología de la liberación, y que despierten y que recuerden que lo principal es la salvación de nuestras almas. Exacto. ¿No? Exactamente. Si nos puedes despedir con la bendición, Padre final. ¿Cómo no? Bien, entonces pidamos al Señor que, como Él decía, que hay que buscar primero el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos significa es Cristo mismo, que el resto viene por añadidura. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Padre, a ti. Que Dios te bendiga todo tu ministerio y que viva Cristo Rey. Que viva. Y que viva